Vamos por el principio. Vamos a presentarles a continuación esta pieza, que es la primera de 5 que tenemos programadas. Son de los periodistas Alejandra Padilla, Dulce Olvera y Arturo Daem, de la Unidad de Datos de Sin embargo. Publican este trabajo de investigación en el que dan a conocer la mansión dorada que se construye la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván sobre un predio valuado en 31 millones de pesos. Ojo, solo el predio. Solamente el terreno tiene ese costo. Uh-huh. El costo que se contempla ya con los acabados, con los muebles, con las decoraciones, ese no lo conocemos, pero pues por lo que se logró investigar, pues es también muy, muy costoso. Entonces, la mansión dorada de los mínimo 31 millones de pesos. En esta primera parte del reportaje, los periodistas cuentan cómo María Eugenia Campos Galván, cobijada por el duartismo, sí, ese personaje que no se puede quitar de encima, por más que quiera, que es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, está implicado en toda esta historia de sus propiedades. También, pues, esto ocurre bajo el amparo del empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Rusek, que falleció el año pasado, quien fue también su esposo. Y pues lo que se documenta es que su riqueza no solamente se limita a esta mansión dorada. La unidad de datos de Sin embargo verificó con documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua que Campos Galván recibió como legado esta propiedad en el fraccionamiento residencial Bosques de San Francisco, etapa 1. Usted está viendo las imágenes en pantalla. Y la recibe al fallecer el 5 de octubre pasado, quien era su esposo, Cruz Rusek, que era uno de los empresarios más acaudalados de Chihuahua, que durante décadas forjó su imperio con más de 20 empresas y sumó poder político y económico en la élite del Estado Grande. Además, según el Registro Público de Comercio y de la Propiedad, muestran cómo Maru Campos y personajes cercanos a ella han hecho múltiples tratos inmobiliarios con las empresas Míconos e Inmobiliarias Isogichi, estas de José Luis García Mayagoitia, quien fue, escuchen esto, el contralor y secretario de Hacienda durante el mandato de César Duarte y también uno de sus hombres más cercanos. Esta investigación destaca que desde 2023 Míconos obtuvo al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, gobernado por el panista Marco Bonilla, para ejecutar proyectos inmobiliarios en zonas residenciales de alto valor. Vamos a ver el siguiente reportaje, esta información en video realizado por Ana Méndez. Con alberca, árboles nativos, chimenea y una instalación de 400 hojas de oro para el candil del baño de invitados. Así es la mansión dorada que se construye en Chihuahua la gobernadora panista María Eugenia Campos. Una propiedad de 1,800 metros cuadrados, con un valor catastral de más de 31 millones de pesos, a lo que hay que sumar el gasto millonario de acabados y equipamiento de lujo. Construida al gusto desde hace un par de años en el fraccionamiento residencial Bosques de San Francisco. Tiene muebles de alta gama y un paisajismo residencial con árboles de más de 10 metros, adquiridos en vivero y trasladados con grúas. En la recámara principal tiene ventanales con vista a la laguna del Club de Golf San Francisco y en la esquina del comedor una escultura de casi 2 metros de los personajes de la novela francesa Pablo y Virginia. De acuerdo con vecinos, al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal vigilan la propiedad. Y además, la mandataria de Chihuahua tiene asignada una guardia personal, más otros elementos que cuidan a su hermano y a su madre. El poderoso empresario automotriz fallecido en octubre pasado, Víctor Manuel Cruz Rusek, le dejó como legado la mansión. Y con ella, Maru Campos aumentó su riqueza inmobiliaria. Se consolidó como terrateniente con el apoyo de Cruz Rusek, aumentando sus propiedades y sus ingresos. Pero también lo hizo bajo la sombra del duartismo.
La unidad de datos de Sin embargo confirmó en el registro público de la propiedad que para lograr la mansión dorada y adquirir otras propiedades, la gobernadora y el propio Cruz Rusek hicieron tratos inmobiliarios con las empresas de un duartista, José Luis García Mayagoitia. Él fue contralor y secretario de Hacienda durante el gobierno de Duarte. Estuvo en el círculo más cercano del exmandatario priista, encarcelado tras ejecutar el sistema corrupto de la nómina secreta, con la que repartió al menos 1.100 millones de pesos entre empresarios, alcaldes, legisladores, sacerdotes y periodistas, a cambio de favores políticos. La propia Campos fue señalada de participar en la nómina secreta y vinculada a proceso, aunque al iniciar su periodo como gobernadora, ese proceso se diluyó. Según sus declaraciones patrimoniales, ya como gobernadora de Chihuahua, Maru Campos compró a crédito en 2022 una casa en un terreno de 500 metros cuadrados, con un valor de 8 millones de pesos. La compra la hizo a Inmobiliarias Isoguchi, una de las empresas de García Mayagoitia. Y el siguiente año, 2023, hizo una permuta con Míconos, otra de las empresas del duartista. Obtuvo un terreno también de 500 metros cuadrados en el condominio residencial San Francisco, pero etapa 3. Y a cambio, dio a Míconos un terreno de 5 millones de pesos que había adquirido en 2010. Es el mismo que luego compraría Rusek, también a Míconos, para iniciar la construcción de la Mansión Dorada. Ese vaivén de propiedades también se dio con una empresa llamada Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, sobre la que la gobernadora reconoció en una declaración patrimonial tener 98% de participación. Dicha empresa compró a Míconos del exfuncionario duartista otro lote en Residencial Bosques de San Francisco de 5.3 millones de pesos y otras propiedades, 2 de ellas inmuebles de bodegas que suman 4.220 metros cuadrados y tuvieron un costo de compra-venta en 2023 de 37 millones de pesos. Bodegas que incluso han firmado contratos con el gobierno municipal de Chihuahua. Estas operaciones, ligadas a Maru Campos, coincidieron con un crecimiento en la magnitud de los proyectos de Míconos, de García Mayagoitia. Míconos obtuvo desde 2023 al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, gobernado por el panista Marco Bonilla. Estos contratos fueron para ejecutar proyectos inmobiliarios en zonas residenciales de alto valor. Y así como creció Míconos, también se dispararon los ingresos de Maru Campos. Entre 2016 y 2022 tuvo un promedio anual de ingresos de 2 millones de pesos, tanto por ingresos de su cargo público como privados. Pero para 2023 y 2024 dijo tener un ingreso anual de 7 millones de pesos. En los 2 años obteniendo ganancias de 5.400.000 pesos por enajenación de bienes, sin aclarar con qué propiedades se dieron esos ingresos. ¿Y qué beneficios económicos obtiene con la empresa de la que dijo tener 98% de participación? La misma que hace tratos inmobiliarios con empresas de un duartista. La unidad de datos de Sin embargo contactó a la gobernadora María Eugenia Campos y al arquitecto Sergio de las Casas para consultar su posición sobre esta información. Hasta el cierre de edición de la investigación no hubo respuesta. Y no hubo respuesta, pues este es parte del reportaje que nos presentan nuestras compañeras y compañeros de la unidad de datos. Y es que, bueno, lo que vemos con Maru Campos, ayer presumió en su informe que había un crecimiento en infraestructura en Chihuahua. Pues sí hubo un crecimiento de infraestructura, pero pues para ella en su sector inmobiliario, en su casa, esta casa dorada, esta mansión, pues tiene no solamente una implicación de que hay un contubernio con inmobiliarias, esto va más allá.
y vamos a ver pues todo este entramado que hay con estas empresas y cómo sus ingresos han aumentado, Dani, porque lo que llama la atención, y vamos a empezar también por ahí, pues es que al cumplir como 3 años como gobernadora e iniciar su relación con este empresario, que ya hemos detallado un poco, que es Cruz Rusek, pues los ingresos de la gobernadora actual de Chihuahua se dispararon. Y es que entre 2016 y 2022 tuvo un promedio anual de ingresos de 2 millones de pesos, tanto por sus ingresos públicos como privados. Pero para 2023 dijo tener un ingreso anual de 7.679.739 por su cargo de mandataria estatal, 2.279.000 pesos, y por el tema de la enajenación de bienes, 5.400.000. Es en la declaración patrimonial de 2024 que Maru Campos reveló tener 98% de la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua. De acuerdo a las palabras de la gobernadora, sin participar en su toma de decisiones, aunque en avalúos catastrales que solicitó a la postre su entonces pareja, Cruz Rusek, esa razón social apareció como propietaria de los lotes donde se construyó la Mansión Dorada, en la residencia Bosques de San Francisco I. En el documento de testamentario, esto es importante precisar, se puede leer que Rusek incluso legó a Maru Campos el saldo insoluto de un préstamo que había hecho a la empresa ligada a la gobernadora, administradora inmobiliaria de Chihuahua, aunque no se especifican los montos del préstamo mercantil. En su declaración patrimonial más reciente, de mayo de 2025, la gobernadora panista, esto es importante, panista del Partido Acción Nacional, indicó que en 2024 tuvo un ingreso anual de 7.590.393 pesos. ¿Escuchó bien la cifra? Bueno, continúo. En actividades privadas reportó 5.400.000 pesos por enajenación de bienes. Y ojo, sin aclarar con qué propiedades se dieron esos ingresos. Y sin que haya huella de que ese año recibiera o comprara algún terreno o casa. Los datos de sus declaraciones patrimoniales muestran que durante 8 años en los que ha sido legisladora local, porque también es importante mencionar cuando fue legisladora local, alcaldesa y gobernadora, entre 2016 y 2024, tuvo un ingreso anual promedio neto por su cargo público de 1.718.000. En suma, vamos con la suma, 13 millones de pesos en pagos como funcionaria en el periodo referido, además de 13 millones que obtuvo por enajenación de bienes entre 2021 y 2024. Recordando que en 2022 compró a crédito una casa con un valor de 8 millones, o sea, otra casita. Nada más, ¿eh? Oye, Dani, yo te preguntaría, ¿un mexicano promedio como nosotros podemos adquirir una casa así? No, pues yo llego a un cuarto. Pues, o sea, ya que estás hablando del panismo, si nos vamos a esas, pues fue durante los gobiernos de ese partido en la que nos despojaron a una generación de todos esos derechos que podían acercarnos a tener ese tipo de patrimonio, ¿no? Si nos despojaron hasta de una pensión, si nos despojaron del derecho a la salud, que iban a andar haciendo o acercándonos a tener una propiedad. Durante esas administraciones crecieron estos negocios de inmobiliarias masivas, haciendo casas de unicel, lejos de las ciudades, lejos de las zonas de trabajo, que eran gran negocio para ellos, pero que al final terminaron en miles de casas abandonadas, porque la gente, pues, no podía vivir tan lejos de
de su centro de trabajo, haciéndose 2 horas de la casa al trabajo y otras 2 horas del trabajo a la casa. No, o sea, en materia inmobiliaria, esos gobiernos han sido un desastre. Entonces, pues, contestando a tu pregunta, creo que diría eso. No, y además, no solamente se quedaba en la Ciudad de México, ya estamos viendo que hasta en Chihuahua y en muchos estados, porque lo que llama la atención, Dani, es este ingreso que creció después de tener pues ya el matrimonio con este empresario. Vemos que el poder económico y el poder político en Chihuahua sigue unido. O sea, eso es algo que hay que destacar. Y continuando con las cifras, y es que hablando de que 2022 es en la fecha en la que compra pues a crédito una casa con un valor de 8 millones, y que la empresa donde declaró tener 98% de participación se compró desde el 2023 propiedades, y esto es importante, con un valor de 43 millones de pesos. Aunque ambos casos con un esquema de pagos mensuales, operaciones en las que intervinieron empresas del exfuncionario duartista José Luis García Mayagoitia, que ya habíamos dicho de dónde viene. Por eso se ve el vínculo que hay con el duartismo, ¿no? El PRIAN, ese es el PRIAN realmente, o sea, ahí te refleja que siempre han sido lo mismo y estos negocios que han tenido. Ahora, lo que llama la atención, otro detalle, es de que estos pagos se dan pues de manera mensuales. Pero a ver si no nos sale a decir, como lo hizo la gaviota, es que con mis ahorros que tuve ahí, pequeñitos, ¿no? Como hormiguita, ¿ya te acuerdas de ese video, no? He trabajado toda mi vida. Toda mi vida, he trabajado toda mi vida, pues ya tengo mis casas, ¿no? O sea, es importante la respuesta que tenga que dar la gobernadora, porque a este reportaje, de acuerdo ahorita al video de nuestra compañera Ale Padilla, dijo que no hubo respuesta de Maru Campos. Sí, es lo que se consigna en el reportaje, que pues desde la semana pasada los reporteros hicieron contacto con las partes involucradas. A cada uno se les se les envió incluso un cuestionario con el contenido de este reportaje, también incluso pues esperando que nos resolvieran algunas dudas que quedaron en la realización del reportaje. Y no hubo respuesta de ninguno. Ustedes ya van a ir conociendo la historia completa. De hecho, también aprovecho para comentarles que hoy a las 6 de la tarde en Los Periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, estarán Arturo Daén, Dulce Olvera y Alejandra Padilla para hablar de los detalles de esta mansión dorada, pero no solo eso, también van a presentar la segunda parte de este reportaje que nos mete a la casa. Apenas ahorita les estamos contando el entramado a través del cual María Eugenia Campos se hace de esta propiedad, que es vigilada por elementos públicos de Chihuahua. Además, ese es un detalle importante. No sabemos la razón, pero pues ahí están las 24 horas elementos de la policía de Chihuahua. Pero pues en la siguiente parte, que la tiene hoy a las 6 de la tarde con Los Periodistas, pues van a conocer más detalles de esta mansión dorada. A mí me gustaría rápidamente contarles por qué le ponemos mansión dorada a esta serie de reportajes. Y es por los detalles de lujo que se logran detectar en la construcción de esta propiedad, que se obtienen a través de la cuenta de Instagram del arquitecto Sergio de las Casas, así se llama, que es el que comparte algunos detalles. Tiene, como usted ya lo escuchó, un piso de piedras naturales con padrón de ajedrez en el vestíbulo, y ese es el primer atisbo de lujo en esta residencia de 1,800 metros cuadrados. Tiene alberca, jardín con árboles nativos. Las imágenes que van a ver hoy a las 6 de la tarde son impresionantes porque son árboles que le llevaron en grúa a la gobernadora, o sea, son árboles de vivero, son muy especiales, y lo que yo ya les puedo adelantar es que pues son unos árboles que garantizan que van a tener follaje todo el año. Entonces, o sea, son particulares. Tiene chimeneas de lujo, un plafón dorado, y aquí nos metemos. Escuchen, porque la verdad es que es un dato que sorprende. Un plafón dorado con 400 hojas de oro que se utilizó
pues no para decorar la habitación principal. No, las 400 hojas de oro se utilizaron solo para decorar el candil del baño de invitados. Solamente para decorar el baño de invitados. Entonces, estos detalles usted los va a conocer más a profundidad hoy a las 6 de la tarde con los autores, también con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, para que por favor no se lo pierda y ayúdenos a compartir esta pieza. Si les parece, vamos a escuchar qué fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum de la pregunta que le hizo nuestra compañera Romina Gándara. Lo que ella comenta es que pues sí se tiene que investigar y pues claro, ella también pues asume como pues su papel como presidenta y marca como alguna distancia diciendo que pues de ser cierto pues se tiene que investigar. Obviamente aquí tenemos pues todas las pruebas de esta investigación que duró varias semanas. También la pregunta que le hacía Romina Gándara era, bueno, ¿y quién investiga esto, no? Los órganos internos de control, las auditorías estatales o Maru Campos se investiga a sí misma. Pues bueno, ella dice que pues sí podría ser la Fiscalía o incluso el Congreso, pero que pues de ser cierto, dice la presidenta, pues sí se tiene que saber de dónde han salido todos los recursos en esta triangulación de intereses. Vamos a escuchar esta parte de la mañanera. Sin embargo, publica hoy un reportaje sobre una lujosa residencia que se está construyendo la gobernadora María Eugenia Campos en Chihuahua. Se trata de operaciones que permitieron sumar terrenos para la propiedad que mezclan negocios, política y viejas alianzas corruptas. Por ejemplo, José Luis García Mayagoitia fue el contralor general y el secretario de Hacienda durante el gobierno de César Duarte y es uno de los facilitadores de esta mansión en dorada, como nosotros le llamamos, porque usa lámina de oro para decorar al menos el baño de visitas. Varias de las personas que están involucradas en estas operaciones, incluyendo pues a la gobernadora, fueron señalados como parte de este esquema de la nómina secreta, no sé si la recuerda, por medio de la cual se repartió dinero tanto a funcionarios, a periodistas, a legisladores, opositores, funcionarios opositores y hasta sacerdotes. El mismo César Duarte está preso, entre otras causas, pues por el tema de corrupción. Preguntarle, Presidenta, ¿quién investiga un caso como este y si existen mecanismos para que se investiguen los recursos de una propiedad multimillonaria que todavía pues ni siquiera se ha estrenado a una servidora pública que pues ya antes ha sido señalada, incluso vinculada a temas de corrupción? Pues hay que revisarlo, hay que revisarlo. Esta Casa Dorada de la gobernadora panista es vigilada, Presidenta, por al menos por más de una decena de elementos de la Policía Estatal. Le llevaron incluso árboles con grandes grúas, desde viveros, derrocha mármol, tiene una alberca con vistas únicas hacia los cerros. Por cierto que allá en la capital de Chihuahua pues se sufre de falta de agua y los cerros se van acabando por estas empresas y el urbano depredador. Las operaciones inmobiliarias de la gobernadora fueron directamente con empresas de este exsecretario de Hacienda que le mencionaba. Hubo permutas poco claras, coincidencias temporales entre esas transacciones, la expansión inmobiliaria y su crecimiento patrimonial. Esta empresa llamada Mykonos, del exfuncionario Mayagoitia, obtuvo al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, encabezado por el panista Marco Bonillo, también del grupo de Maru Campos, para desarrollar proyectos en zonas residenciales de alto valor. La pregunta es, ¿las contralorías locales suelen servir siempre a los gobernantes en turno? ¿Quién garantiza una investigación a una trama como esta? Pues tiene que ser la Fiscalía y si no, pues vamos a revisarlo. Tiene que revisarse. Y finalmente, Presidenta, el reportaje también señala que la mandataria posee el 98% de la participación de la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua, la cual celebró contratos de arrendamiento con el gobierno municipal de Chihuahua.
¿Cómo es posible esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se debe de hacer para frenar al menos que los servidores públicos en funciones con señalamientos de corrupción hagan negocios con los gobiernos? Sí, y el Congreso estatal también tiene que revisarlo. ¿Qué opina frente a todo esto, Presidenta? Bueno, primero hay que revisar el caso, ¿verdad? Para poder opinar, pero no, en caso de ser cierto, pues no puede ser. Así de sencillo. Y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos. Siempre. ¿Le competiría también a la Fiscalía General realizar una investigación? Pues hay que ver. Primero hay que revisar el caso y sí tendría que pues, revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto, ¿verdad? O delitos en todo esto. ¿O si hay recursos federales involucrados? Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior. En una primera auditoría y en todo caso la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso. Entonces, a las 6 de la tarde ya tienen una cita con los periodistas y también con nuestros compañeros de la unidad de datos para descubrir más detalles de esta mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua